Buenos días, jóvenes. Vamos a trabajar hoy las propiedades de los triángulos. Entonces vamos a comenzar analizando cada una de ellas. Primera propiedad: en todo triángulo la medida de uno de los lados es menor que la suma de las medidas de los otros dos lados y mayor que su diferencia. ¿Qué significa eso? Que para cualquier lado, por ejemplo, si yo tomo el lado A, va a ser menor que la suma de los otros dos, o sea, que la suma de C más B. Si yo tomo el lado C, va a ser menor que la suma de los otros dos, A más B. Y si tomo el lado B, va a ser menor que la suma de los otros dos, C más A. Sería la primera parte. La segunda parte es que cada uno de los lados va a ser mayor que la diferencia de los otros dos lados. Entonces sería C menos B. Si yo tomo el lado C, va a ser mayor que la diferencia entre el lado A y el lado B. Y por último, el lado B va a ser mayor que la diferencia entre C y A. Como observamos, hay 6 condiciones que deben cumplir los lados de todo triángulo. Entonces, teniendo en cuenta estas condiciones, vamos a mirar los siguientes ejercicios. Primer ejercicio dice: indique si los tres números pueden ser las medidas de los lados de un triángulo. Entonces me dan 3 longitudes y me piden verificar si con esas 3 longitudes puedo construir un triángulo. Entonces vamos a mirar si se cumplen las 6 condiciones. Entonces 7 debe ser menor que la suma de los otros dos. 5 más 4. Entonces 7 es menor que 9. Correcto. 5 debe ser menor que la suma de los otros dos. 7 más 4. Diríamos que 5 es menor que 11. Correcto. Y por último, 4 es menor que la suma de los otros dos. 7 más 5. Diríamos que 4 es menor que 12. Se cumplen las 3 primeras condiciones. Veamos las siguientes. 7 debe ser mayor que la diferencia de los otros dos. Entonces diríamos que 7 es mayor que 1. Se cumple. 5 debe ser mayor que la diferencia de los otros dos. Diríamos que 5 es mayor que 3. Se cumple. Y por último, 4 es mayor que la diferencia de los otros dos. 7 menos 5, diríamos que 4 es mayor que 2. Se cumple. Como todas las condiciones se cumplen, podríamos decir que con esas 3 longitudes sí podemos construir un triángulo. Veamos el siguiente ejercicio. Me dan las longitudes 3, 6 y 2. Entonces vamos a ver si se cumplen las 6 condiciones. Diríamos que 3 debe ser menor que la suma de los otros dos. Podríamos decir que 3 es menor que 8. Sí, señor, se cumple. Luego diríamos que 6 debe ser menor que la suma de los otros dos, 3 más 2. Diríamos que 6 es menor que 5, lo cual es incorrecto. Entonces, con una de ellas que no se cumpla, podemos decir que no se puede construir un triángulo con estas 3 longitudes. Bien, esa es en cuanto a la primera propiedad. Segunda propiedad dice: en todo triángulo, al lado de mayor longitud se opone el ángulo de mayor medida. Y al lado de menor longitud se opone el ángulo de menor medida, y viceversa. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si yo tengo este triángulo, podemos observar que este sería el lado de mayor longitud. A ese lado se va a oponer el ángulo de mayor medida. Quiere decir que este ángulo será el ángulo de mayor medida. Y este, que es el lado de menor longitud, se le va a oponer a él el ángulo de menor medida. Y esto nos permite hacer el siguiente análisis. Si yo tengo, por ejemplo, un triángulo isósceles, recordemos que en un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados de igual longitud. Este es el lado diferente, que generalmente se denomina base. Entonces, a este lado se opone este ángulo.
y a este otro lado se opone este otro ángulo. Pero, ¿qué podemos decir? Como los lados tienen la misma longitud, los ángulos deben tener la misma medida. Entonces, en un triángulo isósceles tiene dos lados de igual longitud y dos ángulos de igual medida. Si tenemos un triángulo equilátero, recordemos que un triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados de igual longitud. Entonces, ¿qué va a ocurrir? A este lado se opone este ángulo, a este lado se opone este otro ángulo, y por último a este lado se opone este ángulo de acá arriba. Pero como los tres lados tienen la misma longitud, podemos concluir que los tres ángulos tienen la misma medida. Entonces, en un triángulo equilátero tiene tres lados de igual longitud y tres ángulos de igual medida. Bien, continuemos. Teniendo en cuenta eso, entonces vamos a desarrollar estos ejercicios. Ordena los ángulos de cada triángulo de menor a mayor. Entonces vamos a ordenar los ángulos y lo vamos a hacer de menor a mayor. Si observamos aquí, los datos que me dan son los lados, ¿sí? Pero con los lados yo los puedo relacionar con los ángulos que se oponen, teniendo en cuenta la propiedad anterior. Entonces, como vamos de menor a mayor, voy a organizar los lados de menor a mayor. Entonces sería 13 centímetros el menor, continuaríamos con 18 centímetros y terminaríamos con 20 centímetros. Y esto lo voy a relacionar con los respectivos ángulos opuestos. Entonces, al lado de 13 centímetros se opone el ángulo L. Entonces, este sería el menor. Al lado de 18 centímetros se opone el ángulo M. Este sería el intermedio. Y por último, al lado de 20 centímetros se opone el ángulo K. Este sería el mayor. Pues esta sería la organización de menor a mayor de los ángulos de este triángulo. Vamos a mirar la B. Dice, ordena de menor a mayor los lados de cada triángulo. Entonces aquí ya vamos a ordenar de menor a mayor, pero los lados, teniendo en cuenta que aquí me dan los ángulos. Pero sabemos que los ángulos pues están relacionados con cada uno de los lados opuestos. Entonces, como es de menor a mayor, organizamos de menor a mayor esos ángulos. Entonces el menor es 55 grados, el siguiente es 62 grados y el último es 63 grados. Y vamos a relacionarlos con los lados opuestos. Entonces, al ángulo de 55 grados se opone el lado GE. Sería el menor. Al ángulo de 62 grados se opone el lado GF. Este sería el intermedio. Y por último, al ángulo de 63 grados se opone el lado EF. Listo. Bien. Veamos la siguiente propiedad. Dice, en todo triángulo la suma de las medidas de los tres ángulos interiores es igual a 180 grados. Entonces, veamos qué es lo que pasa. Si yo tengo un triángulo y sus ángulos internos son el 1, el 2 y el 3, esta propiedad me dice que si yo sumo estos tres ángulos internos me va a dar 180 grados. Tratemos de mirar por qué.
Entonces voy a trazar paralelas a este lado de la parte inferior y voy a trazar una paralela que pase por el vértice superior de ese triángulo. Cuando yo tengo paralelas y secantes, recordemos que se forman unos ángulos, entonces veamos cuáles son esos ángulos. Entonces, este ángulo 1, este ángulo es alterno interno con este ángulo de acá. Quiere decir que este tiene la misma medida, o sea que es el mismo ángulo 1. Este ángulo 3 es alterno interno con este de acá. Quiere decir que tiene la misma medida, luego yo puedo colocar aquí el ángulo 3. Y si observamos esta línea recta superior, ¿sí?, y este punto aquí se me genera un ángulo de 180 grados que está conformado por estos tres ángulos. Entonces podemos decir que el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 suman 180 grados. Y ese ángulo 1, ángulo 2 y ángulo 3 son los ángulos internos de este triángulo. Entonces ahí estamos comprobando la propiedad. Bien, teniendo en cuenta entonces esa propiedad, vamos a trabajar los siguientes ejercicios. Encuentre la medida de los ángulos 1 y 2. Aquí tenemos dos triángulos, uno en la parte inferior y otro en la parte superior. El ángulo 1 hace parte del triángulo que está en la parte inferior y el ángulo 2 hace parte del triángulo que está en la parte superior. Este triángulo que está en la parte superior debemos tener en cuenta que aquí se forma un ángulo de 90 grados. Bien, vamos a trabajar el ángulo 1. Entonces para ello tenemos en cuenta este triángulo en la parte inferior y aplicamos la propiedad que me dice que la suma de los ángulos internos debe ser igual a 180 grados. Entonces estos tres ángulos internos deben ser igual a 180 grados. Y resolvemos para el ángulo 1. Entonces esto me daría 9, 8, 17, llevo una, me daría 10 y una 11. 117 grados igual a 180 grados. Ángulo 1 para despejarlo, entonces voy a restar 117 grados a ambos lados de la igualdad y me daría lo siguiente. Ángulo 1, estos dos se cancelan y me daría 180 menos 117, de 7 a 10, 3, llevo una, de 2 a 8, 6, me daría 63 grados. Este sería el valor del ángulo 1. Y vamos a hallar, a determinar el valor del ángulo 2, teniendo en cuenta que el ángulo 2 está en la parte está conformando un ángulo de este triángulo que se encuentra en la parte superior, donde aquí me dicen que este ángulo es de 90 grados. Entonces tendríamos que el ángulo 2 más 90 grados más 40 grados sería igual a 180 grados. La suma de los ángulos internos da 180. Entonces me daría que el ángulo 2 más 90 más 40 daría 130 igual a 180 grados. Donde despejamos el ángulo 2, para ello vamos a restar a ambos lados de la igualdad 130 grados. Y esto me daría ángulo 2 igual, esto se cancela con esto y me quedaría 180 menos 130 daría 50 grados. Entonces, esto sería el valor del ángulo 2. Bien, vamos a hacer el siguiente. Encuentre la medida de los ángulos 1 y 2 en la siguiente figura. Entonces aquí tengo el ángulo 1 y aquí tengo el ángulo 2. Hay que tener en cuenta no confundir este ángulo 2 con este ángulo de 90, ¿no? Este ángulo 2 solamente es este ángulo agudo de aquí y este ángulo de 90 es el ángulo que queda en todo el vértice. Entonces voy a tratar de hallar el ángulo 1. Para eso voy a tener en cuenta este triángulo que está en la parte, el mayor, el externo, este triángulo. Entonces diríamos lo siguiente. Ángulo 1 más ángulo de 90 grados, que sería este de aquí, más el ángulo de 62 grados,
La suma de estos tres me tiene que dar 180 grados. Entonces me daría que el ángulo 1 más 90 más 62 daría 2, 9 y 6, 15, 152 grados igual a 180 grados. Para hallar el ángulo 1, resto 152 grados a ambos lados de la ecuación y me quedaría de la siguiente forma: ángulo 1, este se cancela con este y me queda 180 menos 152, me daría de 2 a 10, 8, llevo una de 6 a 8, 2, 28 grados, me daría el ángulo 1. Bien, entonces esta información me sirve para hallar el ángulo 2. El ángulo 1 es de 28 grados. Y para hallar el ángulo 2 voy a tener en cuenta este triángulo que se encuentra en la parte derecha, aquí este, teniendo en cuenta que este ángulo es de 90 grados. Entonces tendríamos para el ángulo 2, ángulo 2 más 90 grados más 28 grados sería igual a 180 grados. Entonces ángulo 2 más me daría 8, 9 y 2, 11, 118 igual a 180 grados. Donde el ángulo 2 vamos a despejarlo, para ello resto 118 grados a ambos lados de la ecuación y tendríamos que el ángulo 2, este se va con este y me quedaría de 8 a 10, 2, va una de 2 a 8, 6, 62 grados. Este sería el valor del ángulo 2. Bien, vamos a hacer el literal C. Dice que estas dos líneas son paralelas y observamos que aquí hay dos secantes, ¿no? Me dicen que encuentre el valor del ángulo X. Entonces, muy sencillo, sabemos que este ángulo de 40 grados es alterno e interno con este ángulo de acá, luego deben tener la misma medida y entre estos tres me forman un ángulo de 180 grados. Entonces me daría que el ángulo X más el ángulo de 65 grados más el ángulo de 40 grados debe ser igual a 180 grados. Aquí tendríamos que el ángulo X más me daría 105 grados, será igual a 180 grados. Restando 105 grados de ambos lados de la ecuación, vamos a ver qué nos da. Entonces resto 105 grados y me queda que el ángulo X, este se cancela con este y me quedaría que 180 menos 105 daría 75 grados. Ese sería el valor de el ángulo X. Bien, vamos ahora a trabajar la cuarta y última propiedad. Dice: en todo triángulo la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Que si yo tengo aquí un triángulo y ese triángulo tiene el ángulo 1, el ángulo 2 y el ángulo 3, que ya sabemos que son los ángulos internos y que su suma es 180, pero si yo trazo o prolongo uno de los lados del triángulo, por ejemplo prolongo este, aquí se me va a formar, entre esta prolongación y este lado se me va a formar este ángulo, y este ángulo es el que se llama el ángulo externo, y el ángulo 3 sería el ángulo adyacente a este ángulo externo. Entonces lo que me está diciendo es que debo tener en cuenta los ángulos internos no adyacentes, que serían estos, el 1 y el 2, porque este 3 es el ángulo adyacente, entonces este no lo tengo en cuenta. Tengo en cuenta el 1 y el 2. Y me dicen que si sumo el 1 y el 2 me va a dar el ángulo externo. Entonces vamos a mirar si eso se cumple. Entonces, entre el ángulo externo y el ángulo 3, entre estos dos me forman un ángulo de 180 grados. Entonces yo puedo escribir que el ángulo externo más el ángulo 3
es igual a 180 grados. Esta sería la expresión 1. Y aplicando la propiedad, una de las propiedades anteriores que dice que los ángulos internos de todo triángulo suman 180, entonces yo puedo decir que el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 es igual a 180 grados. Y este sería la segunda expresión. Ahora, como la expresión 1 y la expresión 2 son todas dos iguales a 180 grados, yo las puedo igualar. Entonces, si igualamos la expresión 1, que dice que el ángulo externo más el ángulo 3, eso es igual a 180, y esta otra expresión también es igual a 180. Entonces dice ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 también es igual a 180. Entonces este de aquí es igual a 180 y este es igual a 180. Luego estas dos se pueden igualar. Bien, y despejamos el valor del ángulo externo. Entonces el ángulo externo, para despejarlo, voy a restar a ambos lados el ángulo 3. Aquí tengo ángulo 1 más ángulo 2 más ángulo 3 menos ángulo 3. Tengo que el ángulo externo, estos dos se cancelan y me queda igual a ángulo 1 más ángulo 2 y estos dos se cancelan. Que esto era lo que queríamos analizar. El ángulo externo, este, es igual a los internos no adyacentes, 1 y 2. Teniendo en cuenta entonces esa propiedad, vamos a desarrollar los siguientes ejercicios. Me dice que determinar la medida del ángulo que se indica en cada triángulo. Entonces me están pidiendo un ángulo interno, me dan otro ángulo interno y me dan un ángulo externo. Recordemos que el ángulo externo es igual a la suma de los internos no adyacentes. Este sería el adyacente, este no se tiene en cuenta. Entonces tenemos en cuenta estos dos. Entonces diremos que el ángulo de la interrogación más el ángulo de 50 grados, estos dos son los internos no adyacentes al externo, y ese es igual a 120 al ángulo externo. Entonces me daría que el ángulo de la interrogación, voy a despejarlo, para ello resto 50 grados a la izquierda de la igualdad y a la derecha. Entonces sencillamente me dice que el ángulo de interrogación, estos dos se cancelan y me daría 120 menos 50 sería igual a 70 grados. Entonces este ángulo tiene un valor de 70 grados. Bien, trabajemos el siguiente, es muy similar al anterior. Dice así, me piden hallar el ángulo de la interrogación, me dan un ángulo de 50 y este externo me dan que vale 115 grados. Sabemos que el externo es igual a la suma de los internos no adyacentes. Este es el adyacente, este no se tiene en cuenta, sino los internos no adyacentes. Entonces diremos que el ángulo de la interrogación más el ángulo de 50 grados sería igual al ángulo externo que vale 115 grados. Y despejo el ángulo de interrogación. Entonces resto a ambos lados 50 grados, 115 menos 50 grados y me daría que el ángulo de la interrogación, este se cancela con este, me queda 115 menos 50 daría 5,65 grados y este sería el ángulo de la interrogación, 65 grados. Y finalmente vamos a hacer este otro. Dice lo siguiente, vamos a hallar el ángulo de la interrogación. Observemos que este ángulo es el ángulo externo, ¿sí? Este es el interno adyacente y me dan los dos ángulos internos no adyacentes. Entonces fácilmente podemos decir que el ángulo de la interrogación va a ser igual a los internos no adyacentes, o sea, a 82 grados más 42 grados. Luego el ángulo de la interrogación será igual a 2 y 2 son 4, 8 y 4, 12, a 124 grados. Este sería este ángulo de aquí, 124 grados. Bueno, jóvenes, esta es la explicación de las propiedades de los ángulos. Espero que les haya quedado claro. Muchas gracias.